Ayer en la mañana muchas y muchos pensamos que por fin Rosario Robles empezaría a preocuparse, pero en la tarde supimos que no, que al menos una orden de aprehensión ya no estaría entre sus preocupaciones. 2 años después de haberse dado a conocer la investigación de la estafa maestra, esta es la primera vez que se cita a uno de los secretarios de Estado involucrados. ¿Significará esto que ahora sí se investigará en serio esta red de corrupción o es una cortina de humo? Veamos el contexto. El próximo 8 de agosto, Rosario Robles acudirá a comparecer por posible ejercicio indebido del servicio público, pero lo hará con la garantía de que no podrán detenerla. Tras confirmarse que la exsecretaria de Gobierno había sido citada por un juez federal, se informó que había solicitado un amparo. En una carta publicada en Twitter, Robles dijo que en el citatorio no se habían establecido las causas ni los hechos que se le imputan. El citatorio es producto de una demanda entablada contra los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que resulten responsables por el desvío de recursos públicos en el esquema conocido como la estafa maestra. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que además de Robles se investiga a otros exfuncionarios y a 50 empresas. En septiembre de 2017, la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Corrupción reveló una red de contratos irregulares por 7.670 millones de pesos, de los que no se sabe el destino de 3.433 millones. La estafa maestra documentó un esquema de desvío mediante la asignación directa de contratos a 8 universidades públicas que a su vez subcontrataban a empresas fantasma. Se detectó la participación de 11 titulares de diferentes dependencias y organismos, entre ellos Rosario Robles y al menos 110 funcionarios más. A la fecha se ha sancionado 17, ninguno de alto nivel. Además, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 7 denuncias por el desvío de 1.900 millones de pesos a través de la terciarización de contratos durante la administración de Robles al frente de la Sedesol y la Sedatu. Robles compareció entonces ante el Congreso de la Unión para explicar el desvío y aseguró que no había una sola prueba en su contra. En un comunicado, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y Tojil pidieron que se tomen las medidas necesarias para alcanzar la verdad y se castigue a todos los servidores públicos y funcionarios de empresas privadas que pudieron haber participado en la red de corrupción. Punto y contrapunto. Ya noche de miércoles y como cada lunes y miércoles, Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, es un gusto estar por acá. Hoy nos acompaña María Clemente García, ella es presidenta de Agenda LGBT y simpatizante militante de Morena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bienvenida, qué gusto que estés acá. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, contento porque hoy tiene paridad en esta mesa. Pues está pareja la cosa. Buenas tardes. Alfredo Lecona, activista y analista, ¿cómo estás? Muy bien, ombligo de la semana. Ombligo de la semana de nuestra querida Lisa, que está de vacaciones y ya regresa la semana. Ella sí está gozando el ombligo. Primer tema a discutir esta noche, que lo comentábamos un poco antes de que empezara, mientras veíamos la cápsula del equipo de Foro Global, iba a decir, de Punto y Contrapunto. Pero es muy triste, ¿no? Ver a Rosario Robles, digamos, en esta situación, una mujer que fue la primera jefa de gobierno en la Ciudad de México, una mujer de izquierda que defendió la liberación del aborto en la capital del país con grupos feministas, una mujer que en muchos grupos de izquierda era respetada hasta que de repente es rescatada, digamos, de este destierro político por parte del peñismo, por parte de Peña Nieto, y se ve envuelta en este escándalo de corrupción. Ahora, habiendo dicho eso y dejando al personaje de lado, sin duda, hay muchos indicios de que estuvo implicada ella en esta red de corrupción. La estafa maestra, el libro que traes por acá, querido Alfredo Lecona, que has traído ya varias veces a este programa, documenta muy bien precisamente eso. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Las implicaciones de la exsecretaria de Desarrollo Social y sobre todo esta idea de si se va a librar de un juicio como ha pasado con Lozoya, como ha pasado con muchos otros casos que parecen mal armados por parte de la 4T. A ver, no, creo que tenemos de poner cosas en proporción. Sé que la atención a Rosario Robles por lo que se filtró ayer está llevando a toda la opinión pública a hablar de Rosario Robles como un personaje centralísimo. Por supuesto que lo es, en 2 dependencias por lo menos que encabezó, en la Sedesol y en la Sedatu. Pero la trama, la estafa maestra es muchísimo más que Rosario Robles. Claro. Son 11 secretarías que desviaron, que subcontrataron a 8 universidades, que a su vez subcontrataron, por lo menos se sabía en el inicio, o cuando se publicó la investigación, a 128 empresas fantasmas para desviar alrededor de 3,000 millones de pesos del erario público, bajo estas famosas figuras que permite el derecho mexicano, lamentablemente, que no deberían ser la excepción, pero no lo son, que son las adjudicaciones directas. Entonces, ¿qué es la estafa maestra más allá de Rosario Robles? ¿Y por qué tendremos que poner atención? La estafa maestra creo que son 3 cosas. Uno es la muestra de que el periodismo de investigación
tiene que seguirse ejerciendo, que al periodismo se le tiene que seguir dando apoyo, que no se le puede criminalizar, que no se le puede estigmatizar en un país que además pues requiere demasiado periodismo de investigación para empezar a subsanar todo lo que la justicia no hace, o para por lo menos poder empezar a dar las pinceladas de lo que la justicia no ha podido decir. El País, el periódico El País, cuando ganó el Ortega Gasset la estafa maestra, se refirió a esta investigación como el reportaje que debió sacudir a México, y entre paréntesis, y no lo hizo. Es una muestra, un recordatorio de la impunidad. Y de la tolerancia a este tipo de escándalos en este país, ¿no? Porque no fuimos a marchar, tomar las calles para protestar. Sí, por increíble. Esto, como tampoco por la Casa Blanca. Increíble, hasta el momento no hay una sola persona ya procesada debidamente por esto, lo cual debería a una segunda cosa, que no nos vayamos con esta finta de que el Poder Judicial está exonerando a una serie de funcionarios o exfuncionarios que estuvieron involucrados en escándalos de corrupción del sexenio pasado. Lo que estamos viendo es el pasito 1 que se filtró, insisto, que lo supimos porque hubo una filtración, que a Rosario Robles se le citó a declarar la próxima semana, me parece que el 7 o el 8, y el amparo que se le concedió a Rosario Robles es sobre si existe una orden de aprehensión, porque pues, efectivamente no conoce o no sabe, es un derecho que debemos de tener todos, si existe una orden de aprehensión en tu contra, y sobre eso es el amparo. No podemos irnos con la finta de que el Poder Judicial está amparando a todo el mundo y empezar a alentar ese discurso. Y finalmente, pues decir que otra cosa que es la estafa maestra es la punta del iceberg, o sea, de un sistema de corrupción muy permitido, en donde parece que lo que se le dio permiso bajo este manto de corrupción a todo funcionario del peñanietismo era hacer lo que quieran, a servirse con la cuchara grande, nomás fíjense, no los vaya a cachar la Auditoría Superior de la Federación. Todo lo que está en la estafa maestra, o sea, cualquier coma, cualquier punto de lo que Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste investigaron junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Animal Político, está debidamente documentado y se puede consultar y se puede verificar toda la información con los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Claro. Insisto, son 3,000 millones de pesos de muchísimos más miles millones de pesos que no sabemos dónde fueron a dar, y que sí sabemos que el mecanismo de protección y que el manto de impunidad era lo que permitía que se hicieran este tipo de robos y de asaltos a los mexicanos, a todos los mexicanos y mexicanas. Mira, justo Nayeli Roldán, ayer en su cuenta de Twitter, porque me encantó que se hace esta defensa del periodismo de investigación y que habla sobre la necesidad que hay en México de que haya todavía mucho más. Me gusta que recuperes también la idea de que no solamente Rosario Robles, sino muchos más secretarios involucrados. Y aquí está justo un tuit de ayer de Nayeli, no es de ayer, fíjate, lo estaba buscando por aquí, pero estaba muy contenta ella celebrando esta noticia, porque había hecho el periodismo de investigación, había llegado hasta estas conclusiones, ¿no? María Clemente, la 4T ya tienen la mira a Lozoya Austin también de Pemex, pero ya con amparos, o parece que ya se va a entregar. Pues digo, hay como mucha información a veces contradictoria de si ya lo van a capturar, de si ya negoció su entrega, de si ya se amparó, si no se amparó. Lo mismo ocurre ahora con Rosario Robles. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la 4T? ¿Está usando la justicia de manera arbitraria y armando mal los casos, simplemente llamando la atención? ¿Va a pasar algo? ¿No va a pasar? Bueno, primero, poner sobre la mesa que la 4T es un proceso que está comenzando, ¿no? El inicio de la promesa de un cambio de régimen en el gobierno en México, y que, por ejemplo, el caso de Rosario Robles, como muchos otros más, son heredados de administraciones pasadas. Y heredados no solamente el caso de la corrupción. Por ejemplo, el caso de Rosario Robles es un caso que no es de ahorita, ¿no? Como bien lo está documentado en este libro y otras investigaciones, es un caso que viene desde el 2016, 2017, ¿no? Entonces, desde entonces ya la entonces PGR había comenzado sus investigaciones, que ahora la Fiscalía empieza a retomar. Entonces, hablar que esto pasa desde la 4T, pues es como muy injusto para el proceso de la Cuarta Transformación de la República. En ese sentido, también hay que ver que pues Rosario Robles debe estar muy contenta, ¿no? De tener a Julio Hernández Barros como su abogado, un abogado muy bueno que ha podido aceitar todo el sistema judicial, ¿no? Para que se le haya podido otorgar este amparo. Y deben estar contentas todas las Rosarios Robles y todos los Rosarios Robles de México, porque gente corrupta en este país hubo muchísima, que robaron muchísimos millones. En este país nadie robó nadie roba solo para poder hacer esto. Entonces, una red de complicidad, ¿no? Exactamente, es una red de complicidad en gobiernos locales, desde municipales, estatales
municipales, federales, instituciones. Y entonces este caso solo ejemplifica, no significa que Rosario Robles sea el epítome de la corrupción en México, ¿no? Eso pasa hasta en el municipio más chiquito. En ese caso, todos esos personajes que son igual que ella deben estar muy contentos de que hay un sistema judicial que les permite esto y que ellos todos van a poder tramitar y quizás se les va a poder otorgar un amparo. En ese sentido, lo que tenemos que ver es que para que de verdad haya un cambio real y que se desenquiste la corrupción, habría que reformar todo el marco jurídico que heredó la 4T, un marco jurídico que fue construido por décadas por gobiernos corruptos del PRI y del PAN. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Para cambiar de verdad esto y que haya de verdad justicia, hay que comenzar a replantear que tenemos que cambiar el marco jurídico que heredó la 4T y en ese sentido, pues tenemos que trabajar en eso, en hacer muy puntuales que hay división de poderes. La 4T, la ciudadanía ganó el gobierno federal, pero hay 3 poderes. El poder judicial es el que va a tener que otorgar esta justicia y nadie votó por los jueces que hoy están ahí. Es un proceso que está ahí, este proceso es heredado a la 4T y pues nada, ¿no? Decir que pues un citatorio no, en sí mismo no es impartir justicia, entonces este caso todavía da mucho más para estar a la observa ciudadana, hacer una contraloría de verdad y pues hacerlo pertinente para que se haga justicia realmente. ¿Coincides con la lectura de María Clemente Fer? Pues coincidiría con su conclusión, para no estar de acuerdo con una parte importante de su argumentación, y es que es cierto, por lo pronto lo que se hizo fue únicamente un citatorio, por lo cual pues un amparo como el de ella sí procedía, diciendo, oye, a mí no me han notificado de nada, no me han dicho por qué delito me están persiguiendo, ante eso tienes derecho a ampararte y ese amparo que se da de manera provisional no quiere decir que no te vayan a meter a la cárcel. Dice que mientras se revisa de fondo, incluso la suspensión, ¿no? Por lo pronto es una cosa de 5 días provisional en lo que se revisa si efectivamente hay ya un proceso iniciado contra ella, ya hay alguna orden de aprehensión y en su caso se revisaría el fondo y se determinaría si se procede la suspensión y entonces no pueden meterla a la cárcel hasta que termine el juicio de amparo, pero no quiere decir que no la pudieran meter a la cárcel. Perdón, y ojo, porque este nada más es por el delito de... el desvío. Ajá, ahorita te digo el nombre, pero ni siquiera es por cohecho, por ejercicio indebido de la función pública. Y que además no amerita prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta que tengamos un sistema judicial que funcione, en donde un ciudadano se pueda amparar. Claro que no me gusta que se ampare una persona que yo creo que es culpable, pero si fuera culpable, entonces la justicia también tendría que llevarlo a la cárcel, independientemente de que en este momento se le haya concedido un amparo provisional que no determina nada, porque, insisto, todavía no hay nada, ¿no? Lo único que hay es una nota filtrada y, bueno, ya una respuesta de ella diciendo que sí va a acudir siempre y cuando se le cumplan ciertas garantías, etcétera. Me gustaría ver que esto se llevara a término, que realmente se iniciara un procedimiento con la carpeta de investigación bien armada, que no la dejaran salir, no por culpa de un juez, sino porque al final la Fiscalía no hizo bien la chamba de armar el expediente, como muchas veces pasa, que se le acaba echando la culpa a los jueces. Ahora, creo que es imposible salir del espiral de corrupción en el que estamos si no partimos de la corrupción que se da en las campañas políticas, porque es ahí donde surge la gran mayoría de corrupción en todos los niveles, ¿no? Como bien decías, a nivel municipal, estatal y federal, que es ahí donde los candidatos se ponen de acuerdo con empresas que les dan dinero por fuera, que nunca se reportan a las autoridades. María Amparo Casar, justamente con Luis Carlos Ugalde, tiene un muy buen estudio que se llama Dinero bajo la mesa, en el que justamente hacen una explicación de todo este dinero que se mueve alrededor del sistema financiero, alrededor del sistema de transparencia y fiscalización. Y no es únicamente el dinero que se hace con acuerdos con empresarios por fuera, sino también el dinero que sale del propio gobierno y se utiliza en campañas. No puedes entender una trama como esta, en la que hubo 11 secretarías implicadas, en la que hubo universidades en todos los estados, si al final no hubo una justificación. No dudo que en el Inter mucha gente se haya vuelto rica, pero si no hay una justificación electoral de por medio, que lo que procura es mantener la misma gente en el poder, protegiendo a la gente que cometió este tipo de ilícitos. Y no es algo exclusivo del PRI, aunque en el PRI sí se ha dado más, yo creo que en cualquiera de los otros partidos. De hecho, un amigo del PRI decía, en lugar del Bitcoin, decía que en las campañas se usaba el sobrecoin. Y sí, es un hecho, ¿no? La cantidad de dinero en efectivo. La maleta coin, la cantidad de dinero efectivo que se mueve en las campañas políticas es inexplicable, incluso para quienes estudian el sistema financiero. Y se tiene que resolver desde ahí si queremos realmente cambiar esto, más allá de únicamente estar persiguiendo gente después. Claro. Eder Guevara, rápido, es cierto que es lamentable el papel que terminó jugando Rosario Robles. Yo también
también creo que era una compañera de izquierda, mujer dirigente que en medio de muchas adversidades pudo sobresalir y lo logró bien, hasta que comenzó a erigirse como una operadora de la corrupción. Y digo lamentable su papel porque en realidad ella no es una víctima de todo este proceso de Peña Nieto. O sea, a ella la resucitaron políticamente en el sexenio de Peña Nieto para operar esta gran estafa y para operar con, Fer supone que es por asuntos electorales, lo que haya sido. El asunto es que generó un esquema o fue parte de una trama de corrupción tremenda. Y bueno, yo creo que es muy buena noticia que se siga haciendo la investigación, que no se esté dando carpetazo, que el gobierno federal y la fiscalía estén haciendo lo que les corresponde para llegar hasta el fondo de esta trama, que coincido, no es solamente de una persona, no es de un personaje, tendrá que investigarse y que desentrañarse toda la compleja red de corrupción que se llevó a cabo. Por otro lado, me llama mucho la atención y el papel sí de algunos personajes en el Poder Judicial, específicamente en este caso quien le da la suspensión a Rosario Robles es el juez 10º Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, que entre sus antecedentes tiene que le dio amparos al hijo de suspensiones y amparos. Por ejemplo, le dio un amparo contra la orden de aprehensión a el hijo de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda. También él le dio un amparo a los prestanombres del caso de Anaya. También él fue el que impidió la extradición. No, un caso porque además ya se decretó que se había faltado. También él fue el que impidió la extradición del exgobernador de Coahuila a Estados Unidos, de Jorge Juan Torres. Sí hay que echarle un ojito también a lo podrido que está el sistema judicial. Pero con responsabilidad, o sea, no empecemos a generar además, otorgar una suspensión provisional es casi de cajón. Es de cajón. No es que sea un juez bueno o malo. Si te pasa a ti y si alguien te difama y sientes que te están persiguiendo yo entiendo que ustedes insisten mucho en limpiar el Poder Judicial, en limpiarle la cara al Poder Judicial. Yo creo que también hay que asumir que tiene una responsabilidad. Pero sí hay que señalar que hay vicios. Limpiar la cara al Poder Judicial. Hay vicios y hay corruptos. Que un juez esté mal simplemente por conseguir una suspensión me parece también de mucho de lo que está pasando. No hubiera sucedido esta compleja trama. El nivel de descomposición de este sistema, el nivel de corrupción de este sistema no hubiera sido posible si el Poder Judicial nadie lo niega, todos son parte. Y en este caso, hay que echarle un ojito a esto. Bueno, vamos a hacerlo con responsabilidad, con conocimiento de cómo funciona el juicio de amparo. Temas. Esperemos que la próxima semana y las que sigue haya más noticias en torno a los casos que ya están señalados, el Rosario Robles, el de Lozoya y los que vengan. Entonces habrá mucha tela de donde cortar. Regresamos después de la pausa, vamos a hablar de otro tema. El INEGI reportó crecimiento de la economía de 0.1%, con lo cual nos salvamos de la recesión técnica, pero las proyecciones de la CEPAL de crecimiento de este año contrastan con las estimaciones económicas para 2019. Regresamos a Punto y Contrapunto.